19 horas con 5 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Ahora sí, oficialmente a Puntos de Vista. ¿Cómo les va? Gracias por la sintonía en este que va a ser el último programa del año 2024, teniendo en cuenta que mañana vamos a tener ya una programación especial de cara a estar recibiendo un nuevo año. Hoy tenemos muchas noticias, entre ellas queremos compartir una noticia positiva y cerrar este 2024 hablando de paraguayos que se destacan también en el ámbito de la cultura, la música, y en este sentido ya quiero saludarlos a ellos, a nuestros dos invitados que hoy nos acompañan. Son paraguayos que aparecieron en la lista de ganadores de una posibilidad de parte de los Latin Grammy y de su sector o de su fundación cultural específicamente para tener algún programa de subvención. Ya nos van a contar más ellos también de qué se trata todo esto y por qué tenemos que estar tan felices también de lo que han presentado y en lo que se han destacado. Queremos saludar a Nicolás Ramírez Salaverry, que nos acompaña. ¿Cómo le va, Nicolás? Gracias por venir. Muchas gracias. Muy contento de estar acá y, bueno, emocionados con este premio que es para un proyecto, para realizar este proyecto. Espectacular. Y también nos acompaña el doctor Miguel Antar, que son los dos ganadores en conjunto. ¿Cómo te va, Miguel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos, Fer. Bueno, y explíquenos un poquito, no sé quién de los dos quiere tomar la posta para explicarnos de qué se trata esto, qué han ganado específicamente, para explicarlo así bien concreto a la gente. Miguel. Bien. Está la Fundación Cultural de Latin Grammy, sí, que ya es el 10º año que está apoyando investigaciones en música, investigaciones musicológicas en ese sentido, en toda América Latina. Y este es el 2º año que nosotros estamos postulando. Y en el 2º año de postulación somos ganadores para ejecutar ese proyecto. Y el proyecto consiste en salvaguardar los discos que están ahora mismo en la Radio Nacional del Paraguay y pertenecieron a ese archivo antiguo que se fue consolidando desde 1942 hasta 1989, época en que se da la transición hacia la democracia, sí, y que también se hacen diversos cambios, sabemos, ¿verdad? Políticos y en diversos órdenes sociales también en nuestro país. Entonces nosotros pudimos rescatar parte de ese archivo que se utilizaba para colocar en los diversos programas al aire. Y eso fue un hallazgo muy interesante, porque a principio, cuando nosotros hicimos una primera entrevista al entonces director en el comienzo del 2023, sí, el señor Roberto Pérez, él nos comenta que lamentablemente no existía un archivo estable de la Radio Nacional en cuanto a esos materiales, si se quiere pensar desde su fundación, desde el 42. Y eso fue, la verdad, que una sorpresa para nosotros. Y mismo así nosotros entendimos que era importante entender qué había pasado, porque ese archivo se pierde, sí, y cuáles fueron las circunstancias, ¿verdad? Y ahí empieza todo el trabajo. Y ahí empieza. Sometimos un proyecto a la Secretaría Nacional de Cultura y fuimos contemplados en 2023 para hacer ese trabajo de investigación. Entonces realizamos entrevistas a los funcionarios, a los antiguos directivos, directores, y en eso fuimos encontrando entonces parte de este archivo que todavía estaba por ahí en algunos lugares de la radio, y encontramos entonces algunos discos, y ahí fue nuestra gran sorpresa que a pesar de que no tenemos el archivo completo, tenemos parte de ese archivo, y eso entonces de ahí surge la idea de crear una fonoteca entonces para poder digitalizar los discos y preservarlos, y también divulgar, colocar a disposición del público para poder realizar a partir de ellos investigaciones musicológicas. ¿Qué contienen en general, en aspectos generales? ¿Qué uno puede irse a encontrar o con qué se encontraron ustedes cuando descubrieron ese archivo? Son grabaciones en parte de música paraguaya, sí, músicas latinas, tenemos discos de Argentina, de Brasil. De la época. De la época. Sí. Y también mucha música de concierto, ¿verdad? Música, digamos, erudita, de concierto, sí. Y bueno, es muy interesante poder tener eso, poder ver esos registros antiguos, que eso nos permite, por ejemplo, hacer trabajos comparativos. ¿Cómo sonaba la guaraña en la década de 40, en la década de 50? ¿Cuáles fueron las transformaciones que ocurrieron? Entonces, para poder hacer ese trabajo comparativo, necesitamos tener esa fuente, ¿verdad? Ese material de investigación. ¿Y costó realizar el trabajo en sí de investigación, iniciarlo? Costó tener el coraje de hacerlo, creo que eso sí, porque cuando nosotros nos enteramos, a través del señor Roberto Pérez, que mencioné, el exdirector,
dijimos, ¿será que continuamos con el proyecto o devolvemos, ¿verdad?, el apoyo que nos iban a dar? Y decidimos que sí era importante porque ocurrió que todo ese documento que estaba ahí, existen diversas historias, la más comprobada es que todo eso entre el 89, 90 se colocó en un camión y eso se llevó y desapareció ese archivo. Otras versiones dicen que ese archivo se quemó o se tiró en una zanja, y ahí también indagábamos del por qué ocurrió todo eso. Sí. Y de lo importante es que el Paraguay conozca aquello que hace parte de su propia cultura, su propia identidad sonora, porque sabemos que en la Radio Nacional Paraguay existía desde radioteatro, sí, las músicas que sonaban, inclusive la voz del coloradismo, que era muy presente en ese momento. Entonces dijimos, ¿cómo tratar de rescatar todo eso? Y al tener este hallazgo y encontrar todo bien numerado, ese documento, tenemos entonces ahora la prueba fehaciente que son esos documentos. Y ahora para lo que es la Fundación Cultural Latin Grammy, lo que solicitamos es justamente que ese material pueda estar en un espacio preservado, en un ambiente con una temperatura ideal, que se pueda digitalizar, como dijo el profesor Miguel, que eso pueda entrar también en una especie de limpieza del audio, o sea, una remasterización, y sacar eso a público, que eso se va a convertir en realidad cuando vaya a una página web. Y todo ese ciclo se va a cerrar ahora con este apoyo que estamos teniendo, esta subvención de preservación de la música latina de la Fundación Cultural Latin Grammy. ¿Algún paraguayo ha ganado ya, alguna persona de nuestro país presentando por Paraguay ha ganado ya algún tipo de proyecto dentro de la fundación? En cuanto a investigación, esta característica específica entendemos que no, que sería la primera vez del Paraguay. Claro que tenemos sí ya, como la maestra Berta Rojas, que recibió el Latin Grammy, pero dentro de la categoría música, ¿verdad? Como intérprete y con su álbum de música. En este sentido, siempre tenemos que alertar que esto no es en la categoría de música, ¿verdad? El apoyo, esta subvención es justamente para un trabajo musicológico, en este caso de rescate fonográfico de los discos encontrados, que son más de 120 discos. Sí. ¿Y son discos antiguos tipo CD o cómo son todos discos de vinilo? Sí. Encima otra vez con esa preservación cultural que se tiene tan importante de los discos de vinilo, ¿verdad? Hoy, exacto, hoy que está en la fiebre. Claro, ¿verdad? hoy está en la fiebre, hoy se coleccionan, hoy si uno quiere comprar cuesta dinero también, sí, y la preservación va a costar mucho. ¿O cuál es el plan que ustedes tienen? Hicimos un plan de cómo hacer eso, era la digitalización, y necesitamos también adquirir equipos necesarios para eso, la formación de personal, la creación de la página web, la propia adecuación de la sala donde van a estar conservados los discos. Entonces es un proceso realmente, y vamos a tener un año para poder realizar ese proyecto. Entonces es algo bastante trabajoso. Así y algo interesante es que nosotros desde el principio entendimos que un trabajo que ya viene siendo hecho por la Casa Bicentenario de la Música, que es justamente muchos de los archivos de musicología, de música que estaba en el Cabildo, pasó a la Casa Bicentenario de la Música, y ahí tenemos, por ejemplo, la guitarra de Emiliano R. Fernández, partituras de Agustín Barrios Mangoré, y entre otros tantos materiales dentro de la música. Entonces entendimos que ese es el posible espacio de estos materiales que están en la Radio Nacional del Paraguay, porque al final lo que pretendemos es que este sea uno de los archivos, porque entendemos una constelación mayor de otros archivos que están distribuidos o diseminados en forma casi desconectadas, y lo que queremos es conectar todo eso. Por ejemplo, sabemos que existe un archivo fonográfico maravilloso en Radio Cáritas, sabemos que existen varias colecciones personales también, que en su momento vamos a pedir esa retribución que vuelva, ¿verdad? Sí. a su colección original. Entonces es un trabajo que va a tener una proyección a futuro, porque estamos muy inspirados también en lo que es la página web de la fonoteca de la Radio Nacional de México. Biblioteca Nacional de México, la Fonoteca Nacional de México.
Y ahí, por ejemplo, ellos consiguen enganchar con fechas, efemérides, contactan con otros artistas plásticos, y hacen que eso sea dinámico. O sea, ese material que se rescata está siendo circulado y está entrando en el día a día de la población, consumiendo ese aspecto cultural, ¿verdad? Claro, tan importante. Además es una expresión cultural tan importante de la época, teniendo en cuenta lo que decían, el contexto también en el cual se desarrollaba todo aquí en nuestro país, la transición a esa democracia. Entonces también de por ahí, de ese lado, habría que mirarlo con mayor atención, no tenerlo así abandonado como lo encontraron ustedes prácticamente. Hay características muy interesantes en las capas de los discos. ¿Sí? En el reverso, por ejemplo, hay algunos discos que tienen músicas censuradas. Entonces está así, podemos ver así, de tal música no tocar, y así, o simplemente tachado. Y son, realmente son resquicios de la historia, ¿verdad? De ese momento histórico que se vivió y que quedó registrado, ¿verdad? En ese sentido también es un rescate de la memoria. Claro que sí. Entonces es muy importante que sepamos lo que pasó y cómo fue, porque eso también nos ayuda a proyectar un futuro diferente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, la Casa Bicentenario de la Música es el destino que ustedes le quieren dar. Sería el destino ideal, es lo que estamos proyectando, y ya colocamos nuestro informe de conclusión, que fue apoyado por la Secretaría Nacional de Cultura en su momento, en el 2023, una sugerencia. Y ahora estamos empezando otra vez a conversar con el director de la Casa Bicentenario, que es el maestro Diego Sánchez Hace. También estamos queriendo conversar con el director también del Cabildo, Aníbal Saucedo. ¿Por qué? Porque todo eso hace parte de un interés colectivo mayor, ¿verdad? De rescatar todo ese patrimonio y salvaguardarlo. Y ahora mismo todo el archivo sigue en Radio Nacional, ¿verdad? Sigue. Tuvimos la suerte que en el momento en que estábamos haciendo esta primera recopilación, acababa de ocurrir el 80 aniversario de la Radio Nacional del Paraguay. Entonces ahí ellos recopilaron diversas fotos, diversos materiales, inclusive vimos algunos antiguos reels, ¿verdad?, que estaban ahí más como una muestra, pero que dan idea de lo que fue en su momento. Los reels son aquellas cintas que se usaban antes, las cintas donde se grababa. Las cintas magnéticas y todo eso. Había máquinas también antiguas que hicieron parte de esa exposición por el 80 aniversario de la radio. Entonces ahí vimos todo ese material riquísimo, así fue una grata sorpresa. Claro, y todos los equipamientos también planean tener algún tipo de programa de preservación en conjunto con los discos. Sí. Nos gustaría. Pero cuesta, monetariamente hablando, digo, cuesta preservar, ¿les costó todo este tiempo, la primera etapa, por así decir, que ustedes ya desarrollaron del proyecto? Sí, cuesta tiempo. Mucho tiempo, estar horas y horas, por ejemplo, cuando uno tiene un material. Lo que pudimos hacer en un primer momento es hacer una buena foto para que se consiga leer muy bien los autores, si posible los años de publicación, los compositores, y ahí sacamos un montón de datos estadísticos interesantes, cuántas compositoras mujeres, cuántas intérpretes mujeres de música paraguaya, y todo eso lleva su tiempo. Es un trabajo muy minucioso para recuperar esos datos y después organizar esos datos. Y una vez que uno tiene todos esos datos, puede sacar este porcentaje, estas estadísticas. Por ejemplo, prácticamente 40% o más es música paraguaya, otros tantos por ciento de música internacional. O sea, tenemos una muestra de 120 discos que nos da una imagen de lo que podía haber sido el archivo total, ¿verdad? Entonces todo eso, hasta recomponer ese rompecabezas, sí, lleva su tiempo, y fue el trabajo, como se dice, el material humano en acción del profesor Miel Díaz Antari y mío en ese sentido. Y claro, ir hasta el espacio, toda la logística que lleva. Y ahora esta segunda parte es un poco más ambiciosa en el sentido de que ahora va a lo concreto. Queremos ya recuperar ese material, tener digitalizado, y una vez que tengamos digitalizado, poder divulgarlo y conectar, como dijimos, con todas estas otras actividades culturales que se van dando por el propio interés de cada obra, de cada compositor, del disco. ¿Y cómo fue para ingresar al programa de la fundación de los Latin Grammy? ¿Quién de los dos tuvo la iniciativa? ¿Cómo dijeron, bueno, vamos a aplicar? ¿O ya lo hicieron, ya hicieron la primera parte del proyecto pensando en presentarse ante la fundación?
No, comenzamos bueno, en realidad formamos parte también de la Sociedad Virtual de Musicología Paraguaya, que es coordinada por la maestra Berta Rojas. Entonces ya tenemos algunos años que estamos trabajando, haciendo el ciclo de conferencias del Yeporecá, por ejemplo. Entonces ya estamos en ese trabajo de investigar juntos y proponer temas y todo. Y en eso surge entonces la necesidad de tener un archivo para poder confirmar las fechas de grabaciones, los músicos que actuaron en esas grabaciones y todo, para enriquecer justamente nuestro material de investigación. Ahí fue que tuvimos la idea, no, vamos entonces a la fonoteca de la Radio Nacional porque ahí va a haber todo, ahí va a estar todo. Claro. Y bueno, y fuimos y fue ahí que descubrimos que en realidad ese archivo antiguo no está más presente. Hay un nuevo archivo de la radio que ya es digital. Sí. Pero estamos atrás de aquellas grabaciones históricas, claro, justamente. Y aplicar para esto, ¿cómo es el proceso ante la fundación, digo ya? Bueno, ahí tenés un formulario, tenés que presentar un proyecto. ¿Cuánto tiempo les llevó entre aplicar para la posibilidad de meter el proyecto y que salga la lista? Bueno, algunos meses. 3 meses, entre 3 y 4 meses. Desde que sale la postulación, sí, que eso queda divulgado, se divulgó por toda América Latina, o sea, básicamente a nivel mundial se publica eso. Fue a finales de... septiembre, tal vez. Septiembre de este año, fue a finales de septiembre. Entonces tuvimos el plazo de inscripción hasta mediados de noviembre, creo que la fecha final fue entre el 7 y 8 de noviembre, si no me engaño, tal vez una semana más. Y el resultado que salió recientemente, que fue hace 3 semanas, y que para nosotros fue una sorpresa, una alegría enorme. Sabemos que hay muchísimos trabajos siendo realizados en toda América Latina, incluyendo la parte de habla hispana de Estados Unidos, inclusive Iberoamérica, ¿verdad? Sí. Iberia, la península ibérica. Entonces sabemos que fuimos realmente contemplados de una manera... no digo suerte, pero también digo que bien que todo esto que estábamos haciendo resultó relevante para todo este equipo, que fue el equipo que seleccionó. Pero son muchísimos los trabajos. ¿Tienen idea de cuántos proyectos así se presentan relacionados a esto? En realidad no, porque es una llamada abierta, mundial, entonces debe ser muchísimos trabajos, ¿verdad? Yo calculo que rondar por los 200 tal vez. Claro. No sé, tal vez estoy exagerando, pero... No, ¿por qué no? Mínimo, claro. Yo diría entre 50 a 100, sí. Bueno, y lograron encontrar apertura aquí del ámbito de cultura. ¿Tuvieron ese apoyo? ¿Sintieron ese apoyo? Sí, la propia Radio Nacional del Paraguay, nosotros llegamos ahí, fueron muy solícitos desde el primer momento, tanto que el primer día que llegamos para visitar ya participamos en un programa de radio de Teresita. Con Teresita Maidana. Teresita Maidana fue muy gentil con nosotros. Luego, cuando nosotros ya estábamos finalizando el proyecto, también fuimos invitados por Andrés Duarte, también de la radio, pudimos presentar ahí. También un otro profesor que hace el trabajo de IPU Paraguay, que también nos invitó a hablar sobre los resultados de ahí, el profesor Verón. Entonces, tuvimos esa recepción. Estamos, justamente hoy pasamos un rato también a la radio y vamos a tener también una entrevista y vamos a seguir conversando allá porque es el sitio, ¿verdad? Claro. De referencia para nosotros. Y a partir de ahora, ¿cómo va el proyecto? ¿Les brindan cierto apoyo económico desde la fundación? ¿Qué es lo que se ganan al ser elegidos ustedes entre estos 6? El apoyo económico. Sí. Eso mismo. Cuando presentamos el proyecto, presentamos también un presupuesto de lo que sería la adecuación de la sala, la compra de equipos necesarios para hacer toda la digitalización, la creación de la página web, y, en fin, todo los trámites necesarios, ¿verdad? Y ahora vamos a poder ejecutar eso, tenemos un año para ejecutar eso y al final rendir cuentas. Sí, pero un año, o sea, en un año podemos invitarlos de nuevo o incluso ir a visitar ya, porque no esa sala tan esperada, ¿verdad? Queremos ya a mediados de junio, julio, tener ya un panorama
estar más o menos presentando la mitad del proceso. Queremos hacerlo. ¿Qué es lo que va a llevar más tiempo, estiman ustedes? ¿La digitalización puede ser o eso quizás sea más rápida? Eso es en tiempo real. O sea, hay que poner el disco. Primero, todo un proceso de limpieza del disco con un líquido especial, con toda ¿cómo se llama? El cepillo antiestática y todo. Se limpia el disco, se hace todo ese proceso y después se coloca el disco para reproducirlo. Y ahí en tiempo real, o sea, cada disco hay que escucharlo de comienzo a fin. Sí. ¿Y la web qué planean? Y después la creación de la web, una vez que todos los materiales estén digitalizados, eso va a estar en un banco de datos, y después la creación de la web, y ahí también la creación de cómo vamos a colocar todo eso a disposición del público, porque también existen los derechos autorales. Claro. Entonces no es que todos los audios van a estar liberados de principio a fin, tal vez solo una parte, y como dijo el profesor Nico, tenemos como referencia fuerte así la fonoteca de la Biblioteca de México, Nacional de México, también el Centro Cultural San Pablo, donde existen varias fonotecas que están abrigadas bajo ese resguardo. Y ahí, por ejemplo, en esos sitios, cuando uno va y quiere hacer algún tipo de investigación musicológica, solicitar los materiales, llenas un formulario, explicas para qué tipo de investigación vas a utilizar eso y te comprometes también a no utilizarlo de forma, ¿cómo se dice? Comercial. Para tener rédito económico. Exacto. Sería solamente para investigaciones musicológicas. Claro, qué importante, ¿verdad? Tener ese archivo tan vasto, como decíamos, para justamente eso. Va a servir desde gente que investiga, impulsa proyectos como ustedes, ¿por qué no también estudiantes del área, verdad? Sí, más todavía ahora que recientemente la guarania fue aprobada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso es un paso importantísimo que va a verse reflejado en todas las investigaciones musicológicas del Paraguay y de la región en ese sentido. Claro. Entonces va a colaborar ya, definitivamente todo eso está colaborando en ese proceso. Qué bueno, qué lindo realmente hablar de esta posibilidad, qué lindo tener de un lado, como decían ustedes, desde el ámbito musical en sí, a Berta Rojas, a una eminencia como ella, y del otro lado a gente como ustedes que día a día están ahí investigando, intentando sacar algo que para muchos pasa desapercibido, ¿verdad? Pero que sin duda alguna forma parte de ese legado tan importante que con el paso de los años seguramente también el trabajo nos llena de orgullo hablar de esto, como les decía. No solamente desde el ámbito de la producción en sí musical, también de la investigación, y hablar de que en Paraguay se esté logrando esto con el apoyo nada más y nada menos de la Fundación de los Latin Grammy, nos llena de orgullo, nos hace que nos crezca el pecho realmente. Así que felicidades y les comprometemos entonces otra vez adentro de 6 meses, un año, volver. Estaremos. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Gracias, Fer. Muchísimas gracias. 19:28 minutitos, 33 grados tenemos de temperatura. Vamos cerrando esta entrevista, pero quédense con nosotros porque a la vuelta de la pausa tenemos otras noticias más que contarles. Seguimos con más información. Hoy se realizó el lanzamiento y posterior puesta en marcha ya de todo lo que significa el centro de monitoreo y el uso, la implementación de las tobilleras electrónicas. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando bastante aquí de este tema, mostrándoles cómo funcionaba el aparato, el dispositivo que permitirá a hombres y mujeres procesados por hechos de violencia familiar poder obtener medidas alternativas a la prisión preventiva, específicamente contar con arresto domiciliario y órdenes de restricción si así lo desean, utilizando las tobilleras electrónicas. Se realizó la apertura oficial del Centro de Seguridad y Emergencias desde el Centro de Seguridad y Emergencias del 911, se inauguró lo que será el sector en donde estará el centro de monitoreo de estos dispositivos de control, y a su vez también desde el día de hoy en adelante cualquier juez que tenga a su cargo respectivo hacer la imposición de medidas de algunas personas, y siempre y cuando el abogado defensor de un procesado así lo solicite, podrán utilizar estos dispositivos que, recordemos, tendrán que ser pagados por la persona que desee usar la tobillera electrónica. Esto es un alquiler que le va a costar al procesado 2.006.000 guaraníes por mes
para que él pueda contar o ella con una libertad ambulatoria o con una orden de arresto domiciliario, pero estará en su casa utilizando esta tobillera electrónica. ¿Cómo funciona? Explicaba Carlos Acosta, que es representante del consorcio Track Group, que es la empresa que estará proveyendo de estos dispositivos, de estas tobilleras electrónicas, al Ministerio de Justicia. Está conectado al sistema IntelliTrack, que está haciendo el monitoreo permanentemente. Se pueden configurar que emita señales cada 1 minuto, cada 30 segundos, cada 15 segundos. Al estar en cercanía de la víctima, nosotros se pueden configurar varias alertas. Hay una restricción que pone el juzgado. A partir de esa restricción, por ejemplo, de 100 metros, nosotros podemos configurar alarmas a 150 y 200 metros. Entonces, mucho antes de que esté cerca la víctima, ya se le avisa, se le puede llamar directamente a la tobillera, también puede responder desde la tobillera a la persona, se le pueden emitir alertas sonoras, vibraciones, y también se pueden emitir alarmas para que el resto de las personas que estén cerca sepan que hay una persona violentando una restricción o en riesgo de violentar una restricción. Todos los movimientos están en aquel tablero que ven allá. Pues se pueden crear zonas de inclusión y zonas de exclusión. Zonas de inclusión serían los lugares donde él puede permanecer, estar con la tobillera y estar activado, pero sin salir de la casa, por ejemplo. Y la zona de exclusión sería un lugar donde él no puede acercarse. Por ejemplo, la casa de los padres de la víctima, el colegio de los chicos o demás. Ahí está emitiendo una alerta de vibración a la vez que emite una alerta sonora. Esto ya queda registrado cada vez que hace un evento, queda registrado en el sistema. Recuerden que esto es un beneficio, ¿verdad? O sea, la persona que usa esto es un beneficiario, en realidad, porque tiene la opción de seguir con su vida normal, como dijo el señor ministro. Entonces, ¿qué pasa? Si trata de violentar a este aparato, pierde totalmente el beneficio. Se le vuelve a sacar y vuelve adentro. Entonces, es para precautelar tanto la integridad física de las personas que fueron víctimas o que fueron acosadas, como también para darle una opción de salida y de reinserción a una persona que está recluida. Así como mencionaba el representante de esta firma, que es la proveedora de estas tobilleras electrónicas, lo que se busca es evitar casos de feminicidio en donde la víctima tenía una orden de alejamiento que su victimario incumplió, llegó y lastimosamente esto suele derivar en una tragedia para toda la familia, para dos familias en realidad, tanto del agresor como de la víctima. ¿Cuál es el paso a paso? Reiteramos, lo que se deberá hacer a partir de ahora, desde hoy que inicia su implementación, es el abogado defensor de alguna persona procesada por un hecho de violencia intrafamiliar tiene que solicitar al juez de la causa que le otorguen una medida alternativa a la prisión con el uso de tobillera electrónica. El juez de la causa es quien va a determinar si esa persona puede o no llegar a ser beneficiario del uso de tobilleras electrónicas. Se va a hacer también todo un control con la empresa proveedora, a su vez con la gente del sistema 911, con la gente de la Policía Nacional, para ver si las condiciones logísticas están dadas para que se pueda aplicar la tobillera electrónica a esa persona. La casa en donde va a estar cumpliendo su medida tiene o no buena señal de internet, entre otras cosas también que no se explicaban. Ahora, sobre esa distancia permitida que va a poder mantener el agresor de su víctima en este tipo de casos, escuchamos lo que decía sobre este tema el ministro Enrique Herrera. La tecnología utilizada, que explicó muy bien Carlos recién, es la que nos permite, en mi criterio personal, yo no soy juez ni fiscal, había lo que se llamaba la prohibición de acercarse a 300 metros. 300 metros son 3 cuadras, un loco llega en 3 cuadras en un ratito, ¿verdad? Por eso yo, cuando se hable con jueces y fiscales, yo le voy a pedir que pongan, no sé, 5 kilómetros, ¿verdad? Y si, por ejemplo, se queda en Pilar, que trabaje en Pilar y la familia estará en Asunción, más seguro todavía, puede moverse por todo Pilar sin violar su perímetro digital. Y en cuanto al número de policías, ahora con los 5.000 nuevos que tenemos, que van a ir a las comisarías directamente, los primeros 2 años, como estableció el señor comandante, va a permitir que los más antiguos, con mayor experiencia y mayor formación,
puedan estar disponibles. Este servicio a partir de ahora es 24/7. Acá va a haber 3 turnos de 8 horas, porque estas agresiones pueden producirse una vez colocados los dispositivos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Ahora que empiezan la fiesta con trago encima, es cuestión de tenerlos bien presentes, ¿verdad? La capacitación es permanente y ahora ya hay un equipo capacitado que está sentado en los monitores, pero siempre va a haber, de acuerdo al contrato, una persona de la empresa por cualquier problema técnico que pueda haber, hasta que puedan andar solos, digamos. Y bueno, y hay un protocolo que establece dónde se le pone la tobillera, si va a ser en el tribunal, si va a ser en el área judicial de la policía, si es que va a ser la decisión, cuál fue el perímetro. Se puede poner, por ejemplo, de su casa a su trabajo y solamente eso puede hacer. Entonces va y viene, va y viene. El respaldo presupuestario que nos dio el ministro de Hacienda son 3 millones de dólares, ¿verdad? Pero no se van a usar los 1.000 todo el tiempo, ¿verdad? Algunos se sacarán, otros conseguirán su libertad, usarán 6 meses, otros 4 meses. Lo bueno de esto es que aparte de la instalación, se paga por el servicio utilizado. Se agotó el plazo para que los empleadores paguen el aguinaldo a sus trabajadores. Mucha atención con esta información, porque hasta el día de hoy básicamente podían estar pagando el salario en concepto de aguinaldo las empresas para aquellos trabajadores que todavía no hayan recibido este beneficio. Esto teniendo en cuenta que mañana, martes 31 de diciembre, ya es feriado bancario. Y si a usted, señor, señora, su patrón, su patrona, su empresa todavía no le ha pagado el aguinaldo, las denuncias van a empezar a ser recepcionadas ante el Ministerio del Trabajo desde el próximo jueves 2 de enero. Posterior a estas fechas de fin de año se genera ya la falta que puede ser denunciada y puede traducirse en multas de entre 10 y 30 jornales mínimos para las empresas que no paguen aguinaldo a sus trabajadores. Es decir, pueden llegar a pagar hasta más de 3.200.000 guaraníes como multa a la empresa por cada trabajador afectado a quien no le hayan pagado. Reiteramos, a partir del jueves 2 de enero, los trabajadores pueden realizar sus denuncias incluso de manera anónima si es que no les pagaron su aguinaldo. Esto pueden hacerlo en la sede central del Ministerio del Trabajo, ubicado en Herrera y Paraguarí, en el microcentro de Asunción. Pueden hacer también la denuncia en cualquier oficina regional del Ministerio del Trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas de lunes a viernes, o llamar al 021-729-0100 o escribir al WhatsApp. Atiendan bien y anoten el número 0993-308-100. Estas son las líneas habilitadas si es que a usted, señor, señora, no le han pagado el aguinaldo. Fiscales del Ministerio Público están solicitando más de 8 años de prisión como condena para el exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González. Específicamente los agentes de delitos económicos y anticorrupción Néstor Coronel, Francisco Cabrera y Rodrigo Espínola presentaron hoy sus alegatos finales y solicitaron que el exgobernador de Central sea condenado a 10 años en total de cárcel por presuntamente liderar un esquema delictivo que fue montado para el desvío de más de 5.100 millones de guaraníes. Piden 10 años de cárcel finalmente para el exgobernador de Central, Hugo Javier González. Recordemos que el desvío de este dinero fue o tenía que ser destinado en realidad como fondo de emergencia por el COVID-19 en el año 2020. El Tribunal de Sentencia programó la continuidad del juicio oral para el próximo jueves 2 de enero, desde las 7:30 horas, con la presentación de los alegatos de las defensas. Una más de un funcionario del Congreso que fue detenido en el interior de nuestro país. Específicamente estamos hablando de Alexis Benítez Duarte, de 29 años, un funcionario del Congreso Nacional comisionado a la Junta Departamental de la Gobernación del Guairá. Él fue detenido por agentes policiales por conducir una camioneta en estado de ebriedad. Cayó en un control policial en la localidad de Melgarejo, ubicado en el 4º departamento. Al mismo, al ser abordado,
se mostró prepotente con las autoridades, se jactó de su condición de funcionario público, circulaba a bordo de su camioneta sin tener siquiera a mano su registro de conducir. Él se negó a la prueba de la alcoholemia, increpó a los agentes, dijo que tenía contactos, incluso nombró que iba a llamar a Silvio Beto Ovelar, dijo que él era uno de sus padrinos políticos, intentando, en una muestra clara, intimidar a los policías. En el interior de su vehículo, como estábamos observando en la fotografía, tenía varias latas de cerveza. Posteriormente, su camioneta fue incautada y puesta a disposición de las autoridades. Hablemos de la causa en la cual sigue siendo investigado y procesado el hijo del exdiputado fallecido Eulalio Lalo Gómez. Estamos hablando de Alexandre Rodríguez Gómez, porque el juez Osmar Legal rechazó por improcedente un pedido formulado por el abogado Oscar Tuma, quien ejerce la defensa del hijo del fallecido diputado Eulalio Gómez. Él, Alexandre Rodríguez Gómez, pretendía acceder a información sensible sobre los procedimientos de investigación a nivel internacional que derivaron en la imputación por narcotráfico en su contra y en contra de su padre. 19:53, estamos acompañándoles a todos ustedes en este último programa del año de Puntos de Vista. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Faltando un minutito para las 20 horas, seguimos nosotros y ya nos vamos despidiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar cerrando con nosotros este año 2024. Lo despedimos con mucho trabajo y con la alegría, la satisfacción de haber cerrado otro año más en el cual compartimos con todos ustedes aquí en Puntos de Vista todas las informaciones, los debates también a nivel político y de otros aspectos también. Gracias a todos los compañeros aquí en piso, en producción, en la parte también de dirección que hacen posible que este programa llegue hasta todos ustedes. Gracias al señor Diego Marini también, que si bien es cierto hoy no pudo estar con nosotros, ya estará con nosotros nuevamente el año que viene, el 2 de enero próximo, cuando volvamos a nuestras actividades. Por un año más de mucha salud, mucha entereza, mucho trabajo para todos ustedes, para todas sus familias también, de nuestros queridos televidentes y para las familias de todos los compañeros aquí presentes también. Nos vemos el próximo año. Chau, chau.